Entonces, muchos pacientes con síndrome metabólico tienen dos o más factores de riesgo. Hemos visto que para que esté un síndrome metabólico tiene que tener, ¿no?, un perímetro abdominal, tenemos que tomar en cuenta el perímetro abdominal, la presión, la glicemia, ¿no? Y consecuentemente la mayoría de los pacientes con síndrome metabólico tienen LDL, colesterol y colesterol no HDL objetivo en 130 o menos que 160 respectivamente, pero se refiere esto en resumen a que si bien acá nos está dando una recomendación de 130 o menor a 160, es porque estamos considerando que el paciente con síndrome metabólico tiene más que el colesterol elevado, ¿no? O sea, más que un HDL bajo y más que triglicéridos elevados, tiene otras comorbilidades. Y acá nos podemos basar en el colesterol no HDL y también en el LDL. Y ya en tratamiento vamos a hablar un poquito más de eso. Luego, el colesterol remanente. Bueno, ¿qué es el colesterol remanente? Es el colesterol total menos el LDL y el HDL. Bueno, entonces es el colesterol remanente. El colesterol residual remanente corresponde al colesterol contenido en estas y también a los kilometrones remanentes. Este puede ser calculado de forma simple, sustrayendo el colesterol total de la LDL y las HDL. La diferencia con el colesterol no HDL es que este contiene el colesterol residual más el colesterol LDL. La importancia de este colesterol radica en identificarlo en sujetos con colesterol LDL normal o bajo, ya que en estos casos pueden presentar valores elevados que no se identificarían con la sola valoración del colesterol no HDL. Actualmente se considera este colesterol remanente como un factor de riesgo cardiovascular. Bueno, estas formulitas se tienen que saber, sí, igual mencionan el Harrison. Hay marcadores alternativos que tenemos que en algún momento se podría usar, la apolipoproteínas. La ApoB nos puede proporcionar una mejor valoración de riesgo cardiovascular que el colesterol LDL, pero no está en clínica estándar, todavía no tiene un respaldo sólido para usarlo como destino. Y la lipoproteína es un factor de riesgo independiente para el riesgo cardiovascular y también es útil para estratificar el riesgo. Para ApoB, un valor de referencia de 70 a 130 y para lipoproteína menor a 30. Entonces, hablemos de enfermedad cardiovascular asociado, se ha ido esta diapositiva más atrás. Bueno, vamos a hacer una división simple acerca de lo que es las dislipidemias. Bueno, en el Harrison sí está bien complicado, pero algo fácil de entender. Tenemos diferentes clasificaciones. Podemos tener un diagnóstico fenotípico. ¿Qué quiere decir? Si yo veo un perfil lipídico y el colesterol está elevado, entonces si solo el colesterol está elevado, será una hipercolesterolemia. Si yo tengo mi laboratorio y todo está normal, solo los triglicéridos están elevados, es una hipertrigliceridemia. Si ambos, tanto colesterol como triglicéridos o el HDL está bajo o más de dos de estos, será una dislipidemia mixta. Y si solo tengo el HDL bajo, bueno, será un HDL bajo nada más. También el diagnóstico etiopatogénico, las principales son secundarias. La principal causa de dislipidemias. Secundarias a ciertas patologías como ser obesidad, síndrome metabólico, diabetes, como hemos visto la dislipidemia heterogénica. Secundarias a otras patologías como ser la enfermedad renal crónica, que de las secundarias la más común es la enfermedad renal crónica. Perdón, el síndrome nefrónico. Síndrome colestásico, secundario hipotiroidismo. Y el ambiente, ¿no? Está algo importante porque la dieta, el sedentarismo, habíamos visto que el estar sedentario más de 4 horas nos duplica el riesgo de síndrome metabólico. Otros factores que nos lleva es el tabaquismo, el alcohol y ciertos fármacos. Y puede haber también dislipidemias mixtas. Dentro de las genéticas, la principal de la hipercolesterolemia está la hipercolesterolemia familiar. De la hipertrigliceridemia igual la más común, la hipertrigliceridemia familiar, la dislipidemia mixta llamada disbeta-lipoproteinemia y otra enfermedad que podemos ver con HDL bajo, que es la enfermedad de Tanger. Bueno, entonces, ya que sabemos la fisiopatología y sabemos qué moléculas, qué receptores, qué apoproteínas son importantes en cada una, entonces allí podemos ir entendiendo las patologías. Habíamos dicho que la LDL
es la que tiene más abundante cantidad de colesterol. ¿Y cuáles intervienen en su función? Hemos dicho que la ApoB es importante también, el receptor de LDL y la PCK9, ¿no? Que inhiben para que ya no se formen los receptores. La hipertrigliceridemia, las principales, se ha borrado, disculpen. La hipertrigliceridemia, las principales serían la lipoproteína lipasa. Porque aquí que me recuerdo, ¿por qué la lipoproteína lipasa? ¿En qué parte actúa de los kilomicrones y la de la VLDL? En los vasos sanguíneos. ¿Cuál es su acción, doctora, de la lipoproteína lipasa? Va a degradar y lo va a convertir en IDL, la VLDL. Los ácidos para que se... perdón, una vez más. Y utilizar para que se convierta en ácidos grasos libres. Exacto, muy bien. Muy bien. Tanto para los kilomicrones como para la VLDL, ¿no? ¿Recuerdan, no? La imagen. En los vasos sanguíneos está la lipoproteína lipasa y de ahí. Muy bien. También es importante acá la ApoC2 y la ApoC3. Luego, la HDL, las principales, habíamos dicho que cómo se forma primero por la ApoA1, ¿no? Este ABCA1, ¿recuerdan dónde estaba? ¿En qué parte de la patología? HDL. Este ABCA1. ¿Recuerdan en qué parte de la imagen estaba este ABCA1? ¿En el hígado? Muy bien. ¿Y este ZTP? ¿Y este? Proteína de transferencia de ésteres de colesterol. ¿Qué función tiene? Dar colesterol y intercambiar entre colesterol y triglicéridos. Okay. Muy bien. A ver, vamos a ver. No sé si la puse más antes. Entonces, para que recuerden, ¿ya? Esta BC1 está en el hígado y en el intestino. ¿Ya? Hígado e intestino. Entonces forma la ApoA1, dijimos. Entonces, gracias a este transportador de flujo le aporta el A1. Si no existiera esto, no podría dar ApoA1, entonces no se podría formar la HDL. Luego ¿de qué se encarga este? Proteína de transferencia de ésteres de colesterol. Da triglicéridos y recibe colesterol, ¿no? Aquí, no se olvide. Muy bien, vamos a presentar un caso que es de una revista argentina. Vamos a leer juntos, ¿listo? Se presenta el caso de un varón de 37 años de edad, entre cuyos factores de riesgo cardiovascular se encuentra tabaquismo, 10 paquetes año. ¿Quién fuma así? ¿Alguien de acá? Es bastante, ¿no? Y sedentarismo, sin antecedentes patológicos personales de relevancia, entre otros datos de relevancia, presenta antecedentes familiares en ambos padres portadores de dislipidemia, ¿no? Padre y madre. Además, su padre cursó con un infarto a los 58 años de edad, que eso se considera una edad temprana, ¿ya? No es una edad temprana. Generalmente un riesgo de infarto es mayor a los 65 años, pero si es antes, sí es una edad temprana. En el examen físico se objetivan santomas en los tendones extensores de la mano y alto corneal. Ingresa a unidad coronaria, cursando un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, con un tiempo de inicio de dolor de 60 minutos. Lo más importante, ¿no? Al examen de laboratorio encontramos colesterol total de 337. ¿Cuánto era el valor normal de colesterol total? En el chat o hablando, por favor. 200. Muy bien, muy bien. Triglicéridos de 122. ¿Hasta cuánto era el valor? ¿Cuánto es el valor normal? 150. 50. Colesterol HDL, ¿cuánto es el valor normal? 40, no mayor a 40.
30 en varones y 50 en... Muy bien. ¿Y el colesterol LDL? 130. 130, 100. Menos de Eso 100. depende, ¿no? Eso depende. Bueno, y vamos a hablar más Bien. adelante del colesterol LDL. Las metas del LDL dependen del riesgo cardiovascular. Bueno, pero mayor a 160 ya se considera elevado. Entonces aquí 272. Entonces, acá vemos su colesterol, lo que lo hemos transcrito acá. Entonces, los elementos claves, en este caso, antecedentes familiares, ¿no? En cualquier paciente, bueno, en general en todos los pacientes, pero haciendo más énfasis en los pacientes que ustedes encuentran un colesterol elevado, siempre preguntar, bueno, en realidad en todos, preguntar familiares con antecedentes de enfermedad cardiovascular o alguien que haya fallecido por alguna patología cardiovascular en edad temprana, bueno, es bien importante. Signos clínicos, ¿qué signos clínicos nos llama la atención? Los síntomas. Muy bien, muy bien. En el perfil lipídico, ¿qué vemos? Diagnóstico del perfil lipídico, hasta en primera instancia, ¿no? Luego vamos a ir analizando más. ¿Qué sería el perfil lipídico que hace rato hemos hablado? Cuando se encuentran más de 2 alterados o 2. Dislipidemia. Muy bien. Y en este caso, siempre que el colesterol LDL esté más de 190, siempre van a pensar en que sea algo familiar, ¿listo? Algo genético, ¿no? Entonces, pero también se debe descartar etiología secundaria, ¿no? Es bien importante descartar la etiología secundaria. Yo no lo puse, pero tenía otros laboratorios más, como ser tenía perfil renal el paciente, estaba normal, tenía perfil tiroideo, estaba normal, entonces sí descartamos etiología secundaria en este paciente, ¿listo? Ante la alta sospecha de hipercolesterolemia familiar, ¿por qué? ¿Por qué les dije? Porque su LDL está mayor a 190 mayores. muy bien, doctores, muy bien. Entonces, como está el colesterol LDL mayor a 190, siempre tengo que descartar hipercolesterolemia familiar. Y aparte, ¿por qué más? ¿Qué más me llamó la atención en el caso? Antecedentes familiares. Los antecedentes familiares. Exacto, ¿no? ¿Cuáles antecedentes familiares? El infarto. Muy bien. ¿Y qué más? La edad temprana. Tabaquismo, sedentarismo. ¿Qué más? Ambos padres tenían dislipidemia. Ambos. Eso, muy importante eso. Los dos padres tenían dislipidemia. Hay diferentes escalas de hipercolesterolemia familiar. Entonces, unos criterios de lípidos de la holandesa. Es fácil, hay otros también, pero bueno, este me parece muy fácil, ¿no? Entonces, acá lo clasifica por puntos, ¿no? Lo clasifica lo que tenemos que preguntar al paciente son los antecedentes familiares. Familiar de primer grado con enfermedad coronaria, vascular, o que tenga el familiar de primer grado colesterol mayor a 210. Del examen físico hay síntomas tendinosos o algo corneal en pacientes menos de 45 años, antecedentes familiares, o si es menor de 18 años, si el LDL lo tiene mayor a 150, porque a esta edad sería un valor muy elevado. Antecedentes personales, ya, esto de cada uno. Enfermedad coronaria prematura. El paciente sí justo ha intercurrido, ¿no? Con un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento CT. Se tiene antecedentes de cerebrovascular o arterial periférica prematura. Al examen físico los síntomas tendinosos, el arco corneal. Y lo clasifica de acuerdo al colesterol LDL, ¿no? El paciente se encontraba con, ¿qué valor era? ¿Recuerdan qué valor era del paciente? 172, doctora. No, 200, 172, escucha, está bien, doctor. Entonces, acá estaría, ¿no? Con 5 puntos. En total, de todos los puntos que se le hizo al paciente, salió 13 puntos, ¿no? Entonces, eso ya nos confirma que es un diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe evaluar a los familiares de primer grado. Padre, madre, hermanos, ¿no? Entonces, si ustedes se encuentran en consulta con hipercolesterolemia familiar, no tenemos, obviamente, análisis genético. Bueno, no tenemos análisis genético. Aquí está mal, ApoB, ¿ya? ApoB grande, no sé qué ha pasado acá. ApoB, ¿ya? Entonces, como no tenemos genética, si ustedes ven, solo con la anamnesis,
si tendríamos los valores de enfermería de primer grado sería ideal, pero con pocas cosas podemos llegar a ver si mi paciente tiene riesgo. Entonces se evalúa a los familiares y aquí podemos ver la edad del paciente, el padre, la madre, los hermanos, ¿no? Y como podemos ver, toditos con colesterol total elevado, toditos con LDL muy elevado. Mira, incluso acá el hermano de 364, el HDL hay al límite, y San Tomás no los tenía, ¿no? Ya haciendo una revisión exhaustiva, el paciente tenía San Tomás y 2 hermanos. El papá y la mamá no tenían San Tomás. Tal vez por eso nunca consultaron también al doctor. Entonces, siempre que estemos al frente de una hipercolesterolemia familiar, siempre que no se vuelve solo nuestro paciente, ¿no? La familia se vuelven nuestros pacientes. Acá podemos ver los signos clínicos de dislipidemia, podemos ver que hay una acumulación de grasas ante plasmas, a nivel del párpado, santomas eruptivos, santomas tendinosos, santomas tuberosos, entonces este tipo de acumulación de grasa, bueno. En esta tablita podemos ver cada una con qué podemos asociarlo, ¿no? Con qué enfermedad. No es específica cada uno de una enfermedad, pero, por ejemplo, los santomas, el arco corneal, los santomas tendinosos, tuberosos, sí nos dan para una hipercolesterolemia familiar o muy sugerentes de una hipercolesterolemia familiar. Y las lipemias retinales, generalmente esto en hipertrigliceridemias severas como la hiperquinomiclinemia, ¿no? Lo principal, las lipemias retinales buscar, que son arteriolas de las retinas pálidas a la oftalmoscopía directa. Entonces, la hipercolesterolemia familiar es un trastorno genético caracterizado por elevación de las lipoproteínas de baja densidad, que debe sospecharse en niños o adolescentes que registren niveles de colesterol LDL superiores a 130, ¿no? Pero 190 hemos dicho que buscar familiar en más de 190. Obviamente ya LDL superior podemos sospechar, pero puede estar más asociado cuando es más de 190. Están asociados con la presencia de antecedentes familiares de hipercolesterolemia y enfermedad cardiovascular prematura. Es bien importante acá a los niños, bueno, si el paciente es joven y tiene hermanos menores, es importante porque podemos reducir el riesgo cardiovascular indicando el tratamiento. Entonces, bien importante explicar al paciente que tiene que acudir con toda su familia, ya que esto eleva el riesgo cardiovascular, y el riesgo cardiovascular significa un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular. Entonces, si le explicamos de buena manera, sí, el paciente tiene que convencer a toda su familia, o de lo contrario, decirle la próxima cita venga con toda su familia, ¿no? Y ahí explicar a toda la familia y hacer laboratorio. Entonces, dentro de esta hipercolesterolemia familiar existe la heterocigota, en la cual hay una alteración en el gen del receptor del LDL, ¿no? Recuerden que dijimos que una de las alteraciones puede ser en el receptor, en la ApoB o en la PCSK9. Entonces, la más común es esta, en la heterocigota, que se prevalece de 1 en 500, y los niveles de colesterol LDL son elevados, pero no tan elevados como la homocigota. Y la homocigota es mucho menos frecuente, es una enfermedad muy rara. En esta sí podemos encontrar incluso un LDL mayor a 400, ¿no? Los LDL están muy elevados. Y tenemos otro tipo de hipercolesterolemias en que la principal afectación es la ApoB y otra que la principal es la PCSK9. Igual son muy raras y no se presentan con niveles tan elevados de colesterol como ser la homocigota, pero esa homocigota es muy raro encontrar. La heterocigota, generalmente la elevación de los LDL está mayor a 190 y tiene altos riesgos de cardiovascular. La homocigota es por mutación en ambos alelos del receptor de LDL, o sea, es difícil que ambos alelos haya mutaciones, es por eso que es súper rara. Y acá generalmente, como les decía, se puede diagnosticar cuando el LDL está mayor a 400, ¿no? En este caso sí podríamos estar sospechando esto, y también tiene aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, lo que dijimos, ¿por qué se produce la hipercolesterolemia familiar? Por defectos genéticos en el receptor de LDL, la ApoB, la PCSK9, y esta enfermedad tiene una herencia autosómica dominante. ¿Cuándo es autosómica dominante? Cuando un rasgo o afección genética se transmite con una sola copia mutada del gen. Entonces, si uno de los padres tiene el gen mutado, hay un 50% de probabilidad que lo herede el hijo. Es por eso que hay que buscar en toda la familia y en todos los hermanos. Entonces,
Hablamos de la hipercolesterolemia familiar, también hay la hipercolesterolemia autosómica recesiva. El objetivo del tratamiento es reducir el LDL. Y esto, lo que les decía, es importante el diagnóstico en niños, porque ahí reducimos el riesgo cardiovascular. Si un niño tiene alto riesgo cardiovascular a la edad adulta, pues puede llegar a un infarto sin una causa clara conocida, ¿no? Y cuando le estudiemos recién podemos ver que tenía el LDL elevado. La primera elección son estatinas de alta intensidad. Vemos cómo responde. De acuerdo, si no llegamos a objetivos se inhibe, y si no llegamos a objetivos, los inhibidores de PCSK9. Vemos acá el receptor de LDL, que lo hemos visto ya en otra imagen. Y esta tiene varios dominios, bueno, en la cual es que hay una alteración acá. Pueden estar alterados en varios exones, como podemos ver en el exón 2 a 6, diferentes exones. ¿Por qué? Porque este gen es largo, tiene 18 exones y 17 intrones, ¿no? Entonces hay que buscar alguna alteración genética a este nivel. Y acá podemos ver los tipos de mutaciones en el receptor. Esto ahorita les voy a dejar, es algo más profundo, pero puede haber alteración en la síntesis de receptores, en el transporte hacia la membrana, en la unión del LDL, en la internalización o en el número de receptores. Acá vemos que también, como dijimos, también puede ser alteración en la apovesía. Sin embargo, se ha visto que en la apovesía puede haber polimorfismo solo en 5 a 10% de los pacientes, o sea, más es en el receptor del LDL la causa de origen de una hipercolesterolemia familiar. Ahora sí, una pregunta. ¿La hipercolesterolemia familiar es un trastorno autosómico dominante, autosómico recesivo, con valores plasmáticos disminuidos de colesterol LDL, con concentraciones altas de triglicéridos? Pueden responder por el chat. Muy bien, muy bien, muy bien. Están entendiendo. Entonces, ahora hablemos de hiperlipidemia mixta. ¿A qué se refiere hiperlipidemia mixta? En que los valores están elevados tanto de triglicéridos y LDL. Tomen atención a esto. Bueno, entonces los triglicéridos van a estar mayor a 150. El colesterol LDL va a estar mayor a 130. Y el colesterol no HDL mayor a 160. ¿Por qué? Que habíamos dicho que el valor de referencia, ¿cuál va a ser? De acuerdo a mi valor de referencia del LDL más 30, ¿no? Por eso no HDL de 160, para que no aprendan de memoria. ¿Bueno? Entonces, esto es fácil. ¿Por qué? Porque ya sabemos los valores de referencia, entonces no podemos olvidar. Valor de referencia de triglicéridos, 150, LDL 130 y no HDL 160. Es uno de los trastornos más frecuentes. Es un trastorno recesivo, en la edad adulta se presenta por fantomas y tiene enfermedad cardiovascular prematura, ¿no? Pueden tener fantomas tuberoeruptivos y palmares, que son patognomónicos de esta enfermedad. Y esto puede deberse a la deficiencia de la lipasa hepática, porque en la lipasa hepática, otra vez, ¿en qué parte actuaba la lipasa hepática? Para la degradación, doctora, el hígado. Pero o sea, está bien, doctor, pero ¿qué más? Degradaba el LDL en IDL, ¿no, Fran? A nivel del hígado. Los triglicéridos. Acá está, ¿no? Hace que el LDL se convierte en LDL, ¿no? Bueno, volvemos. Listo. Ahora, en la hiperlipidemia mixta los valores de triglicéridos y lipoproteína están. ¿Cuál inciso? Pueden responder por el chat. Muy bien. ¿No? Porque esta pregunta es
un Por poquito... cochino. ¿Cómo vas a poner eso? Ahorita de me lo doble voy a filo, ¿no? llevar. Porque Nomás te si no vale. sabemos los valores nos podemos ¿Cómo confundir si fijar es el menor o vaso mayor. también? Pero Ahí si arriba, sabemos los ¿cómo vas a valores, poner? Allá abajo pues es está. fácil, ¿no? Mayor a 150, No, mayor a está bien. 130 y el colesterol HDL había dicho que es mayor a 30 del LDL, entonces es muy bien. No, llevan que esté.